8 señales sagradas de que Dios está revelando el plan divino para remover a alguien de tu vida. En el tercer año de Joacim, el rey de Judá, el pueblo clamaba a Dios por dirección en un tiempo de confusión y deshonor en el reinado de Saúl. En Belén, en los campos llenos de pastores y ovejas, un joven llamado David comenzaba a experimentar la grandeza del propósito divino. Era un día despejado cuando el profeta Samuel, guiado por el Espíritu de Dios, llegó hasta él para ungirlo como el futuro rey de Israel, en un giro inesperado que cambiaría su vida para siempre. Esta unción, sin embargo, fue solo el inicio de una travesía llena de incertidumbre. Pese a su lealtad y servicio a Saúl, el rey que inicialmente lo adoptó como su héroe, la maldad y los celos comenzaron a llenar el corazón del monarca. Las montañas de Judea se convirtieron en el refugio de David mientras Saúl, con su mirada llena de odio, lo perseguía. Las cuevas oscuras y los valles sombríos se convirtieron en su hogar, donde la traición se transformó en su sombra. En una de esas largas noches, mientras se escondía bajo la frondosidad de un árbol anciano, el peso de la desconfianza y el rechazo gravitaron sobre su espíritu. En el silencio del desierto, David comenzó a escuchar susurros, palabras que parecían provenir del mismo cielo. Cada amanecer traía consigo la luz y con ella, las señales de que Dios estaba a su lado. Su corazón anhelaba una amiga, y en medio de la tormenta, aparecía Jonatán, el hijo de Saúl, quien se convertía en su faro de lealtad. Un día crucial lo llevó al pueblo de Nob, donde, buscando alimento y sustento, se encontró con el sacerdote Ahimelech. Con la espada de Goliat, símbolo de una victoria pasada, en su mano, y el pan sagrado en su corazón, David experimentó la provisión divina, reafirmando que no estaba solo. Cada gesto de bondad le recordaba la promesa de Dios y que la traición de Saúl era parte de un plan más grande. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La misericordia de David brilló en la cueva de En-Gedi, donde enfrentó la tentación de vengar la traición cortando el manto de Saúl. En ese momento decisivo, suspendió su mano y decidió actuar con compasión. Su corazón, dividido entre el deseo de justicia y la obediencia al Señor, lo llevó a reflexionar sobre su llamado a ser un rey lleno de gracia y verdad. Mientras contemplaba la luminiscencia de las estrellas sobre él, se dio cuenta de la carga del reino que llevaba, sintiendo que esas pruebas eran necesarias para el valle que Dios había preparado. La noticia de la caída de Saúl se acercaba, dejando un eco de tristeza en su alma. La muerte de quien una vez fue su mentor no provocó alegría en él, sino un reconocimiento del diseño sagrado que se manifestaba incluso en la pérdida. Las preguntas resonaban en su corazón. ¿Qué significa realmente seguir el llamado de Dios cuando las relaciones se destruyen por su plan? ¿Cuál es el propósito divino en el dolor? La historia de David, llena de esperanza y desconfianza, se abre a un futuro incierto, dejando un dilema en el aire y expectativas de la resolución divina en medio de las tribulaciones. En la penumbra de las montañas de Judá, la soledad abrazaba a David mientras su espíritu se debatía entre el deber y el dolor de la pérdida. El eco de la muerte de Saúl resonaba en su alma, y aunque había sido un rey traidor, David no podía evitar sentir compasión por el hombre que una vez le ofreció su amistad y protección. Su lealtad a pesar de la traición lo diferenciaba en un mundo marcado por la venganza y el odio. Una mañana, mientras el sol arrojaba sus primeros rayos sobre el desierto, David se encontró en un claro, rodeado por sus hombres leales, que aguardaban instrucciones. No obstante, su mente estaba atrapada en recuerdos y rencores que no parecían tener un fin. Entonces, surgió Jonatán, el amigo amado cuya memoria se mantenía viva en su corazón. Al recordarlo, David sintió que el peso de su tristeza se unía a un propósito mayor. «¿Qué haremos ahora, David?», preguntó uno de sus hombres con una voz temblorosa. «Saúl ha caído,
Tu tiempo ha llegado. Pero David, con una mirada que reflejaba tanto la esperanza como la incertidumbre, respondió: No me regocijaré en la caída de mi adversario. El Señor sabe que mi camino es de humildad, no de venganza. En ese instante, un mensajero apareció entre las sombras de los árboles. Su rostro pálido y su andar apresurado anunciaban que traía noticias que cambiarían el curso de la historia. He venido de parte de los filisteos. Saúl ha muerto en batalla, y su hijo Jonatán también ha caído. Traigo noticias de la derrota, pero también la proclamación de la llegada de un nuevo rey. La declaración del mensajero resonó como un tambor en el corazón de David. Con un suspiro profundo, David sintió que el peso del mundo se posaba nuevamente sobre sus hombros. Sin embargo, antes de que la indignación pudiera brotar, una calma divina llenó su ser. «Has venido a dar la noticia de su muerte», exclamó David, su voz baja y llena de tristeza. «¿Por qué no temiste extender tu mano contra el ungido del Señor?» Con gran pesar, el mensajero reveló que había sido él quien había dado muerte a Saúl en un acto de desesperación. La reacción de David fue inmediata. «Tu sangre caiga sobre tu cabeza, pues has testificado contra el ungido del Señor». Ordenó que lo llevaran de inmediato, y así, el mensajero conoció la justicia que David se había negado a emitir contra Saúl. La noticia de la tragedia se esparció como el fuego entre los hombres que seguían a David. A medida que el reino empezaba a levantarse en sombras, la voz de Dios resonó en el corazón del joven rey. Se retiró a un lugar solitario, atrayendo la presencia del Señor con su frustración, sus lamentos, y sobre todo, su hambre de dirección. En ese espacio sagrado de oración y reflexión, David escuchó claramente la promesa de Dios. «Te he llamado para guiar a mi pueblo, no como el rey que ha caído, sino con el corazón de un pastor». Fue en ese instante que David comprendió que su camino hacia el trono no sería a través del odio, sino a través de la reafirmación de la relación con su Dios y su pueblo. Así, en un momento de revelación, las esperanzas de David se entrelazaban con el divino propósito. El eco de su historia retumbaba, dejando claro que su camino estaba siendo formado en la fragilidad del luto y la revelación. Pero lo que él aún no sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el plan soberano de Dios se desplegaría ante él, de maneras que nunca habría imaginado. David se encontró en la soledad de un monte, buscando consuelo en la quietud del desierto. La brisa suave acariciaba su rostro, pero el tumulto en su corazón aún no se apagaba. La traición y el dolor de la pérdida del rey Saúl y de Jonatán lo envolvían, y la luz del sol que descendía sobre la cálida tierra era un recordatorio del inicio de un nuevo día, pero también de la sombra que había caído sobre el pueblo de Israel. Al levantarse, David sintió que una firmeza comenzaba a coserse en su espíritu. Con cada paso que daba, se sentaban en su ser las verdades divinas que el Señor había sembrado en él. «¿Qué hay de mí y de los que me rodean? ¿Cómo encontraré el camino?», murmuró, su voz resonando en la soledad. A su alrededor, los hombres miraban a su líder, esperanzados y expectantes, pero para David el futuro era una dirección incierta. Entonces, mientras buscaba dirección, una nube oscura emergió en el horizonte. Una precaución interna advirtió a David que se aproximaba un peligro, y así, sin más, se acercó al grupo. «Vamos, amigos, debemos estar alertas. Nuestro enemigo no ha sido derrotado por completo», manifestó, su corazón colmado de acierto espiritual. De repente, un grupo de guerreros que había permanecido fiel a la memoria de Saúl comenzó a diseminarse buscando nuevos aliados. David lo reconoció. Eran miembros de la tribu de Benjamín, el mismo linaje del rey caído. Con firmeza, David les envió un mensaje. «El reino no se sostiene sobre la sangre, sino sobre la decisión y el temor del Señor. Venid y uníos a la nueva dirección que Dios ha trazado». Sus palabras fueron recibidas con murmullos de duda. El constante rencor entre las tribus estaba sentado en sus corazones, y las marcas de la batalla hacían más difícil la unidad. Mientras tanto, en su corazón, la voz de Dios susurraba con un eco cada vez más fuerte. «No temas, David. He estado contigo, y contigo estaré en cada paso que tomes». La victoria no se mide por la guerra, sino por la reconciliación. A través de su oración intensa y fervorosa, David se vio sumergido en una revelación divina. Entre las cenizas de las traiciones y el dolor, Dios estaba formando un nuevo pacto.
Un pacto basado no solo en la sangre, sino en el amor y la unidad del pueblo. A medida que David se preparó para hablar una vez más, convocó a sus hombres. Hermanos míos, no seguimos el camino de Saúl, quien buscó su gloria por medio de la muerte y la división. Yo seré rey no por mi propia fuerza, sino por el plan detalloso que el Señor ha diseñado. Debemos buscar la unidad de nuestro pueblo, y en ella hallaremos la fortaleza del pacto. Así, el viento sopló suavemente, trayendo consigo un susurro de esperanza y fe renovada. Pero justo en ese momento, un hombre inesperado llegó corriendo desde lo alto de la colina, su manto desgarrado, y su clamor resonando en la prosa del desierto. Rey David, una nueva difícil tarea se acerca. Desde el norte, los filisteos han tomado poseer una parte del territorio. Se ha filtrado el eco de los planes malignos. Tu pueblo está en peligro. El corazón de David se constriñó al escuchar estas palabras. Comprendió que su llamada no era solo a gobernar, sino a combatir en el plano espiritual y físico. La batalla no era solo contra los hombres, sino contra las fuerzas espirituales que atraerían su pueblo a la ruina. Así, en un instante lleno de divino temor y revelación, David sintió que la verdadera guerra emprendería, una guerra más allá de la carne y la sangre. En su mente resonó el versículo de Deuteronomio 24. Porque el Señor tu Dios va contigo, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. El pueblo clamaba, y el rey se preparaba. Pero, en lo más profundo de su ser, David sabía que esto era solo el inicio de una gran lucha. El plan soberano de Dios comenzaba a revelarse en la oscuridad, y lo que él no había considerado aún, era que la lucha no sería solo por su tierra, sino por el corazón de su pueblo, marcado por siglos de tradición y dolor. ¿Cómo unificar a quienes solo conocían la guerra? ¿Cuáles serían las herramientas necesarias para llevar a su gente a la verdadera victoria? De repente, una nueva pregunta resonó. ¿Podrá David ser el rey que cumpla el propósito de Dios en medio de la adversidad? La incertidumbre lo invadió, mientras un nuevo camino se abría ante él. La historia de un pueblo y su rey apenas estaba comenzando, y el divino hilo del plan de Dios se tejería de formas que aún estaban ocultas. David se adentró en la noche, sus pensamientos girando como las sombras en la oscuridad. La urgencia del mensaje del mensajero resonaba en su mente. Tu pueblo está en peligro. Al mirar hacia el horizonte, vio las luces parpadeantes de las aldeas cercanas, vestigios de un pueblo que, sin saberlo, se enfrentaba a un nuevo adversario. En lo profundo de su ser, sintió que Dios le pedía que, en medio de la amenaza, debía actuar con sabiduría y valentía. Convocó a sus hombres alrededor del fuego, sus rostros iluminados por la llama danzante. Hombres valientes, comenzó, su voz firme aunque cargada de la carga divina. Los filisteos han puesto sus ojos en nosotros. No solo pelearán con espadas, sino que intentarán dividir nuestras almas con su temor y engaño. Las miradas de lealtad fluctuaban entre la duda y la determinación. Debemos recordar la promesa que el Señor nos ha hecho, continuó David, alzando la vista hacia las estrellas que brillaban intensamente. Él va con nosotros y peleará nuestras batallas. Pero también debemos ser vigilantes, luchando no solo contra el enemigo visible, sino también contra lo que se acecha en nuestros corazones. La unidad es nuestro mayor escudo. Mientras hablaba, la voz de Dios resonó dentro de él, recordándole los días en que fue ungido por Samuel. Desde aquel momento, su vida había estado entrelazada con un propósito eterno. Una vez más, su espíritu se alzó con firmeza, y comprendió que había más en juego de lo que sus hombres podían ver. A lo lejos, el sonido de una trompeta resonó, enrojeciendo la noche con el eco de una llamada a la guerra. De repente, uno de sus guerreros, llamado Abishai, interrumpió su discurso. Rey David, he escuchado rumores en las tierras de los filisteos. Se dice que han creado alianzas con aquellos que también detestan a Saúl, y ahora están uniendo fuerzas. La oscuridad se está agrupando contra nosotros. Debemos actuar de inmediato. La preocupación se propagó como un susurro en el grupo, y el ambiente se cargó de un temor palpable. David, sintiendo las explosiones de incertidumbres, levantó su mano para silenciar a su ejército. Vigilad y orad, pues el mismo Dios que nos ha llevado por estas tierras nos guiará de nuevo, instó. En ese momento, David se arrodilló, su rostro en la tierra, clamando por intervención divina. Señor,
Guía mis pasos. Dame la claridad para enfrentar no solo el peligro físico, sino las batallas en los corazones de mi pueblo. En la quietud de su oración, sintió una ola de paz descender sobre él. El Señor respondió su clamor, susurrándole un mensaje que se arraigó en su alma. David, no temas. Es en tu debilidad que mi poder se perfeccionará. Usa lo que has aprendido. Reúne a las tribus y recuerda el pacto que he hecho con ellos. Al levantarse, David sintió un renacer en su corazón. La unidad que había clamado era la clave misma de su victoria. Mirando a sus hombres declaró: maquinemos un plan que no solo prevenga la guerra, sino que derribe la muralla de desconfianza entre nuestras tribus. En unidad hallaremos la fuerza. No combatiremos con odio, sino con el amor del pacto de Dios, el único que puede verdaderamente salvarnos. Así, David se puso en marcha con su ejército, no solo preparados para un enfrentamiento, sino dispuestos a construir relaciones y puentes que llevaran a la reconciliación entre los pueblos de Israel. Era un camino difícil, lleno de emociones y tensiones, pero bajo la dirección divina, se formaban nuevos lazos de esperanza. El viento del desierto soplaba con energía renovada mientras marchaban hacia el concreto destino que se dibujaba al frente. Sin embargo, en un rincón de su alma, David sabía que el verdadero desafío que estaba por venir iba más allá de lo que ellos podían ver. ¿Podría realmente romper el ciclo de división? ¿Sería capaz de llevar a su pueblo a una nueva era de paz? Mientras las primeras luces del alba comenzaban a brillar sobre las colinas, David se volvió hacia su gente con una necesidad ardiente en su corazón. Confiad, pues el plan de Dios se está revelando ante nosotros. De aquí a un tiempo, lo que hoy llama guerra, se convertirá en una historia de redención. Y así, mientras avanzaban hacia lo desconocido, un nuevo misterio se formaba en el horizonte, desafiándolos a descubrir el plan más grande de Dios que, aunque oculto en la sombra, brillaría en la luz del amanecer. El alba se extendía sobre la vasta llanura como un manto de luz que disipaba las sombras del temor. Pero en el corazón de David, la incertidumbre persistía. Caminando junto a sus hombres, la carga del liderazgo se asentaba pesada sobre sus hombros. Sabía que su pueblo necesitaba una victoria, no solo contra los filisteos, sino también sobre las divisiones que los carcomían desde adentro. En ese momento, una súbita inquietud invadió su mente. Deteniéndose junto a un arroyo que corría claro y fresco, David convocó de nuevo a sus hombres. «Escuchad», comenzó, con voz que resonaba como un eco en las rocas. «El Dios de nuestros antepasados nos ha recomendado que nos preparemos, no únicamente para la batalla que se avecina, sino para un tiempo de redención. Escuchad lo que Él nos ha revelado». Mientras los hombres se agruparon, David recordó las palabras del salmista: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Salmo 27:1. Con el eco de ese verso en su corazón, continuó: «Hoy debemos aferrarnos a nuestra fe. No dejemos que el miedo nos divida, pues está escrito: la comunión de los justos es una delicia». Proverbios 27:17. Mientras instruía a sus hombres y compartía sus visiones de unidad y valentía, uno de los más jóvenes, Ahisha, expresó su inquietud. «Rey David, algunos dicen que aún hay quienes prefieren el lado de Saúl y que podrían traicionarnos. ¿Cómo podemos confiar en aquellos que aún son leales a aquel que nos persigue?». La facilidad con la que se podía sucumbir al miedo era palpable. Pero David, con una mirada profunda y decidida, respondió: «Es precisamente ahí donde brilla la grandeza de Dios entre nosotros. Entre las traiciones y dudas, debemos ser el ejemplo de la misericordia. ¿No nos enseñó el mismo Señor a amar a nuestros enemigos? Así que, adelante. En lugar de dividirnos, busquemos el arrepentimiento y la reconciliación». Con el clamor de la fe resonando, David se sintió revivido. Mientras se acercaban a las aldeas, oró silenciosamente, pidiendo a Dios que abriera los corazones de aquellos que se habían desviado. Desde lo más profundo de su espíritu, entendió que la victoria no se hallaría solo en el campo de batalla, sino en el ámbito del amor y la restauración. Cuando llegaron a la aldea más cercana, los murmullos de inquietud se desvanecieron por unos momentos. Una anciana del lugar, conocida por su sabiduría, se acercó a David, con su siglo de vida gravitado sobre su espalda, pero con una mirada vivaz. «Rey David», dijo,
El Señor me ha hablado. Y lo que he visto ha sido un fuego que comienza a arder en los corazones de aquellos que creyeron en tu liderazgo. Cuando la luz se expande en medio de la oscuridad, incluso los traidores pueden volver a ser considerados. Las palabras de la anciana encendieron en David un nuevo fervor. Se dio cuenta de que la expresión de la unidad no solo dependía de sus palabras, sino del testimonio colectivo de su pueblo. Si el fuego de Dios está despertando corazones, entonces tenemos el deber sagrado de avivarlo, exclamó. Reunamos a las aldeas, abracemos a los que han vacilado. Que nuestro canto de fe resuene y despierte almas en este valle. Y así, David proclamó la búsqueda de los corazones perdidos, convencido de que la victoria en la guerra sería el fruto de la restauración que Dios uno por uno encabezaba. Mientras se alzaba su voz, un eco comenzó a extenderse, resonando entre las montañas y a través de los valles. Las alianzas de temor y desconfianza que se habían formado a lo largo de los años comenzarían a romperse, y una chispa de esperanza renovada despertaba bajo los cielos estrellados. Aún así, en el rincón más remoto de su alma, una sombra de incertidumbre persistía. ¿Qué más necesitará hacer Dios para unir a su pueblo?, se preguntó David con un susurro que se perdió entre el clamor de las almas recuperadas. Pero pronto, una certeza lo invadió. Pronto, lo que hoy es confusión, será revelado como parte de un plan soberano de Dios. Este camino que recorremos, aunque difuso y con tumbos, está guiado por su mano. Con estas oraciones en la mente y la esperanza en el corazón, David supo que un nuevo capítulo se estaba escribiendo. Uno que revelaría la redención no solo de su pueblo, sino también del pacto eterno que Dios había hecho con ellos. Así, mientras los vientos llevaban el eco de su proclamación de unidad y fe, un misterio más profundo se gestaba. ¿Qué sorpresas aguardaba el cielo para aquellos que se atrevían a confiar en el Señor? Los días se deslizaron rápidos como la corriente del arroyo que había sido testigo de la resolución de David. Con fervor renovado, el rey y sus hombres recorrieron las aldeas, sus palabras de unidad y reconciliación incendiando los corazones de muchos. A medida que David compartía visiones de restauración, parecía que una transformación divina comenzaba a tener lugar entre su pueblo. Una mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, David se encontró en oración en un lugar apartado, buscando la guía del Altísimo. Su corazón rebosaba de esperanza, pero la sombra de lo desconocido aún lo inquietaba. «Oh Señor», clamó, «te ruego que me muestres el camino, que me des entendimiento sobre el futuro que has trazado para nosotros». Esa misma tarde, mientras se preparaban para un encuentro con los líderes de las aldeas vecinas, un súbito viento aullante rasgó el silencio como un segundo de advertencia. Al elevar la mirada, sopesó el significado espiritual de aquel momento. Un estremecimiento recorrió su ser, como si la brisa llevara consigo un mensaje del cielo. «¿Qué es esto, oh Dios?», murmuró a sí mismo. «¿Qué señales traes en estos tiempos?». Justo en ese instante, una bandada de aves alzó el vuelo, cruzando el cielo con un patrón inusual, como un llamado divino que invitaba a la meditación. En sus corazones, los hombres de David sintieron la urgencia de la revelación. Sus miradas se encontraron, reflejando tanto temor como expectación. Una anciana vestida con ropas desgastadas, que había permanecido al margen del grupo, se acercó. «Rey David», comenzó con voz temblorosa, «he tenido un sueño que creo que se relaciona con tu búsqueda de la unidad. En mi visión, me vi rodeada de hierbas secas que, al ser regadas por una lluvia constante, florecían en vida. Esto simboliza que aquellos que parecen perdidos en su lealtad, pueden renacer si se les trata con amor y gracia». La anciana continuó. «Pero también vi sombras que se alejaban, como aquellos que deben ser apartados para un propósito mayor. Siento en mi espíritu que Dios está preparando un camino, una purificación para aquellos que han traicionado la confianza». Las palabras de la anciana resonaron con el sentido de dirección que David anhelaba. «Entonces, ¿hay traición en nuestro camino?», preguntó con voz serena, pero llena de ardor. «¿Debemos estar preparados para enfrentar la deslealtad para alcanzar ese renacer que anhelamos?». «Sí, mi rey», respondió la anciana. «La lluvia puede traer vez tras vez renovación, pero también puede despejar las tormentas de aquellos que se resisten al cambio. Debéis estar vigilantes y discernir quién se aferra a los viejos pactos, en lugar de abrazar el nuevo».
Las advertencias retumbaron en el corazón de David. Comprendió que en su misión de restaurar, también debía ser sabio y conocedor. Señores, dijo con voz firme, debemos prepararnos. Si Dios está revelando los corazones de los hombres, entonces también debemos estar dispuestos a dejar ir a aquellos que no están comprometidos con el camino que nos ha mostrado el Señor. Los hombres de David comenzaron a compartir sus pensamientos, y una mezcla de reverencia y ansiedad llenó el aire. La ambigüedad del futuro se enfrentaba a las promesas divinas, y aunque la claridad sobre lo que debía hacerse aún no era evidente, la presencia de Dios se sentía tangible entre ellos. Mientras avanzaba el día, David recordó la imagen de las aves en su vuelo. Serán aquellos que volarán juntos, los que verán el amanecer de un nuevo comienzo, pensó, consciente de que no todas las alas estarían dispuestas a volar. La comunión de corazones, unida en un solo propósito, sería la clave de su victoria. Al concluir la jornada, mientras la noche cubría el cielo con un manto estrellado, una sensación profunda de responsabilidad se posó sobre David. No podía ignorar lo que el Señor estaba revelando. La limpieza de nuestro pueblo no será fácil, reflexionó. Pero debemos ser osados, pues el amor debe buscar la verdad y la disciplina en la edificación de lo que vendrá. El eco de estos pensamientos, envolviendo al rey y sus hombres en una atmósfera de expectación, se desvaneció en sus almas. Un nuevo capítulo se estaba por escribir. Sin embargo, en su interior, David sentía que una interrogante asomaba. ¿Quiénes permanecerán y quiénes se irán en esta transformación que Dios está trayendo? Así, en el misterio de la providencia divina, David supo que el camino de la unidad no solo revelaría nuevos corazones, sino también aquellos que debían ser apartados para un propósito mayor en el plan eterno del Señor. ¿Qué sombras romperían la luz de su jornada por venir? El tiempo se acercaba para descubrir la verdad. Las horas de la mañana se deslizaban lentamente, poblando el aire con un sentido de expectativa. David, profundamente en comunión con el Señor, buscaba claridad en su corazón. En la alborada, sintió un impulso que lo llevó de nuevo al monte, donde la brisa soplaba entre los árboles, como un susurro sagrado. Acercándose al borde del acantilado, miró hacia el vasto horizonte, mientras sus pensamientos se movían entre la intriga y la urgencia del deber. ¿Qué más, oh Dios, deseas que sepa?, rogó, sintiendo la presión de la misión sobre sus hombros. Mientras las nubes se deslizaban a través del cielo, una sombra apareció en la ladera. Era Joab, el valiente comandante de su ejército. Acelerado por la revelación que había recibido la noche anterior, Joab se postró ante David. Rey, el pueblo comienza a murmurar. Las palabras de la anciana han calado hondo, y aunque el deseo de restauración ha despertado en muchos, otros comienzan a temer, dijo con voz grave. ¿Temer? ¿Por qué?, preguntó David, su corazón inquieto ante la posibilidad de divisiones en su reino. Hay quienes se resisten a dejar atrás sus viejas alianzas. Estas sombras que has visto, Señor, podrían estar naciendo entre nosotros, respondió Joab. Algunos podrían ver en nuestra misión una amenaza, un llamado a la rendición de poder. La inquietante verdad se asentó en el corazón de David como una onda. En su espíritu comprendió que la profecía de la anciana se estaba entrelazando no solo con su historia, sino con la de aquellos que aún no habían tomado una decisión clara. Debemos hacer un llamado a la verdad en lugar de dejar que engendra división, declaró David. Reunid al pueblo. Este camino de restauración nos une o nos separa. Que cada corazón se exprese ante el altar del Dios vivo. Cuando el sonido del cuerno resonó en el aire, las noticias corrieron como el fuego entre juncos. El pueblo se congregó en el lugar que David había señalado, una explanada amplia donde los ecos del gran plan del Señor podían ser escuchados. Cada rostro trajo consigo historias de traiciones pasadas y esperanzas renovadas. David se dirigió a ellos con el corazón pleno de convicción. Hermanos míos, estamos ante un tiempo que exige una elección. Dios está haciendo nuevas todas las cosas, pero debemos estar dispuestos a dejar ir lo que ya nos sirve. Nos llamamos a ser un pueblo de pacto, un pueblo que avanza unido hacia la luz. Su voz resonó con autoridad. En lo profundo de la multitud, éxitos y temores luchaban por un lugar. Algunos elevaban sus voces en alabanza, sintiendo la frescura de la esperanza. Otros, sin embargo, se aferraban a los ecos de sus antiguas lealtades, temerosos de lo que el cambio pudiera significar para ellos.
David sintió el peso del dilema, una sensación de cielo equilibrando perfectamente con la tierra. Dios ha anticipado este tiempo, continuó. Y sabemos que no hay renovación sin sacrificio. ¿Estamos listos para soltar lo que ya no es conforme a su voluntad? Mientras compartía su visión, vio un rostro que ya había llegado a conocer. Era Ahitofel, su consejero de antaño, conocido por andar conforme al corazón de Dios. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre él, como si una brida invisible le impidiera ver el claro camino de la fe. David, sintiendo una urgencia, se acercó a él. Ahitofel, ¿qué es lo que sientes en tu corazón? Este es un tiempo de verdad, no de sombras. La atmósfera cargada se hizo densa. Ahitofel vaciló, y aunque al principio sus palabras eran temerosas, una luz de revelación comenzó a brillar. Rey, he sentido la inquietud de la corriente que arrastra. Algunos entre nosotros trabajan en la penumbra, y temo que podamos ser despojados de la unidad por su desconfianza. La revelación de Ahitofel hizo eco en el corazón de David. La lucha interna continuaba, y la presión por mantenerse fiel al Señor se intensificaba. La batalla espiritual y el discernimiento sobre quién estaba verdaderamente comprometido comenzaban a tomar forma. Así, oh Señor, pensó David, tú estás revelando el verdadero corazón de nuestros hombres y mujeres. ¿Quién será parte de esta nueva era, y quién elegirá el camino equivocado? Mientras la reunión se disolvía, una densa neblina cubrió a grupos de hombres y mujeres dispersos, que buscaban respuestas a sus corazones desorientados. El futuro resonaba en sus mentes, pero la continua búsqueda del propósito comenzaba a reaparecer con nuevo ímpetu. Una voz resonó en el silencio de la noche, como un viento suave pero firme. El tiempo se acerca, Rey David. Lo que viene no solo purificará el camino, también revelará el verdadero origen de la confianza en tu pueblo. David se quedó en el umbral de esta nueva revelación, con el corazón palpitante ante la siguiente verdad que el cielo pudiera arrojar sobre este pueblo ansioso por ser transformado. ¿Qué caminos se abrirían y quién sería parte de la promesa del Altísimo en este tiempo crucial? El llamado a la verdad y la renovación se acercaba, y el misterio de la soberanía de Dios aún aguardaba su desenlace. Las primeras luces del amanecer desdibujaban las sombras que habían sido forjadas en la noche. David, aún meditando en las palabras trazadas por el viento, quejaba la inquietud que se había arraigado en su corazón. La voz de Dios lo guiaba con inusitada claridad, y un sudor frío recorría su frente mientras buscaba discernir lo que debía hacer ante los crecientes murmullos de descontento en su pueblo. Joab se acercó de nuevo, visiblemente más preocupado. Rey, me preocupa que la división va más allá de temores individuales. Hay un murmuro de traición que comienza a arruinar la unidad que hemos trabajado tanto en construir. Aquellos que se resisten al llamado a la verdad están buscando formas de socavar tu autoridad. ¿Traición, dices?, exclamó David, notando el eco de cada palabra. Su mente danzaba entre los potenciales peligros, cada vez más consciente de los hombres que eran supuestas a ser sus aliados, pero que podrían volverse en su contra. David miró a la multitud que aún se dispersaba, ansiosa por descansar tras el peso de la intensa conversación. Joab, debemos actuar con sabiduría. Convoca a aquellos que son líderes, y que compartan su sentir. No podemos permitir que estas sombras se establezcan como un nuevo orden. El clamor a la verdad debe resonar más fuerte que nunca en este tiempo. Así fue que enviaron mensajeros a las 12 tribus, buscando a los ancianos y líderes que pudieran ayudar a sellar la unión entre el pueblo de Israel. A medida que los hombres respondían al llamado, una intensidad palpable llenaba el aire. Las antorchas encendían las miradas, y los corazones comenzaron a unirse en el propósito, llenándose de la posibilidad de reavivar la llama de la esperanza y la verdad. Mientras esperaban la llegada de los líderes, David se retiró a orar. En la quietud del momento, se sintió rodeado por una fuerte presencia. «Oh Dios, muéstrame el camino, y prueba la fe de este pueblo», clamó, sintiendo las palabras reverberar en la brisa. Sin embargo, una respuesta pareció surgir de lo profundo de su ser, tan clara como el día. La purificación comienza con el sacrificio. Reconoce la sombra, y actúa. Pronto, la explanada se llenó con los rostros de dignatarios, ancianos y guerreros de las 12 tribus.
Cada uno traía consigo una mezcla de lealtades y dudas. David tomó un profundo aliento, sintiendo el peso de sus responsabilidades. Hermanos y amigos, bienvenidos. Hoy nos reunimos no solo para discutir el futuro, sino para comprender la verdad que nos llama a la restauración. Mientras hablaba, las miradas comenzaron a cobrar vida. Vio el anhelo en algunos y la resistencia inquietante en otros. Dios nos ha traído aquí por un propósito divino. El tiempo de la decisión se ha presentado ante nosotros. Necesitamos unirnos en la verdad y ser mensajeros de la promesa de Dios. Mientras las voces comenzaban a elevarse en diálogo, una sombra recorrió la multitud. David notó a Ahitofel, quien permanecía en el borde con una mirada distante. Sin poder contenerse, le hizo señas para que se acercara. Ahitofel, danos tu consejo. La dirección del Señor es nuestra única esperanza. Rey, respondió el consejero con un tono sombrío. Hay un eco oscuro que no se puede ignorar. Aún hay quienes conspiran en nuestros corazones, en nuestros lugares más cercanos. Encuentro a aquellos que, con gestos de amistad, ocultan un objetivo que no está alineado con la luz de Dios. Estas palabras resonaron como un trueno en el corazón de David. La sospecha creció como un enemigo en la penumbra, y con ella surgió una pregunta imponente. ¿Quién en su círculo realmente permanecía fiel? Dios está purificando no solo nuestro camino, sino también nuestro entorno. A través de esto, revelará las verdaderas motivaciones, y el sacrificio será la esencia de nuestra claridad, reflexionó David. Un murmullo esperanzado surgió en medio de la multitud. Sin embargo, lo que aún no comprendía era que su propio corazón también debía ser parte de esta purificación. Sin saberlo, la verdad de su propio compromiso estaría a punto de ser revelada, y el camino hacia el cumplimiento de la promesa de Dios estaba plagado de nuevos peligros. Pronto, oh Señor, tus señales serán claras, pensó David, sintiendo en su interior que Dios estaba preparando un momento que marcaría el destino de su reino. Una revelación que llevaría a cada uno de ellos a elegir su camino, mientras sentían sobre sus vidas el peso del propósito divino. El tiempo de la decisión estaba a punto de estallar, y el desenlace del plan soberano de Dios aguardaba ser desvelado. El aire se cargó de expectativa mientras los líderes de las tribus de Israel tomaban sus lugares, cada uno con su propio peso de dudas y compromisos en el corazón. David, observando sus rostros, sintió la presión de la historia que se estaba escribiendo en ese preciso momento. Eran tiempos turbulentos. Los ecos de la desconfianza sabían tan bien como la voz de Dios. Hermanos, comenzó David, su voz resonando con firmeza. Nos hemos reunido aquí no solo como reyes o ancianos, sino como un solo cuerpo, en la búsqueda de la voluntad del Altísimo. Las señales nos rodean. Estemos atentos a ellas. Al pronunciar estas palabras, un leve temblor recorrió la tierra, como si el mismo suelo estuviera en sintonía con las intenciones divinas. Las miradas se cruzaron entre los presentes, y un murmullo de inquietud se levantó. David vio a algunos hombres mirar furtivamente hacia Ahitofel, como si el consejo del hombre más sabio de su reino pudiera cambiar el rumbo del día. Lo que nos atrapa en la incertidumbre no es solo el futuro, sino la sombra de la traición que acecha en el presente, continuó. Y es en la luz de la verdad donde encontraremos respuesta. ¿Qué es lo que nos llama a la unidad? Más allá de nuestras luchas y diferencias, es el pacto de nuestro Dios el que nos sostiene. En ese instante, un hombre del grupo se adelantó, su voz tensa. Rey David, ¿qué hacemos ante aquellos que conspiran en secreto? ¿No deberíamos actuar contra ellos antes de que el mal se arraigue en nuestro medio? David reconoció el temor en esa pregunta, sintiendo también el eco de su propio arrepentimiento al mirar su corazón. Es cierto que necesitamos discernir, pero también debemos recordar lo que el Señor nos ha enseñado. No podemos responder con violencia ni maldad. El sacrificio genuino se da en el amor, más que en la ira. Ahitofel, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz grave penetrando el murmullo del momento. Rey, aunque la unión es vital, también lo es la contundencia a la hora de enfrentar el peligro. A veces, el silencio de un corazón dividido habla más que las palabras, y es en ese silencio donde la conspiración se nutre. Las palabras de Ahitofel resonaron fuertemente, creando un abismo de tenebrosas posibilidades en la mente de David.
Si bien la luz de la verdad iluminaba el camino, en su interior crecía una inquietud, llevando consigo el temor de que el propio consejo de Ahitofel pudiera ser lo que condujera a la división final. Cada hombre aquí debe sopesar su lealtad, dijo David, su corazón latiendo con una urgencia divina. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos por el bien mayor, y por sobre todo, debemos acudir a nuestro Dios en consulta. Él es la única fuente auténtica de perdón y dirección. Mientras se inquiría al pueblo, un susurro empezó a circular. Primero sutil, luego firme. Los hombres comenzaron a hablar de una reciente traición que envolvía a uno de sus más cercanos aliados. David se dio cuenta de que sus palabras de unidad estaban ya siendo puestas a prueba. Quienes se alzan contra el pacto serán expuestos, y su desenlace será inevitable. En este tiempo de crisis, el sacrificio no será solo el que traigamos a Dios, sino también entender qué es lo que realmente valoramos en nuestro corazón, expresó David, sintiendo el calor oscuro de la traición. A medida que la tensión crecía, los rostros reflejaban una mezcla de temor y resolución. David sabía que su propia lealtad sería probada, así como la de cada líder presente. El tiempo de decisiones difíciles había llegado, y con ello el principio del cumplimiento de la promesa. Las sombras se levantarán, pero también verán la luz, pues el camino de Dios revela tanto la verdad como el juicio. En ese momento, un viento sopló con fuerza, silbando entre los hombres, trayendo consigo un mensaje que parecía provenir del mismo trono de Dios. Prestad atención, pues en este tiempo de revelaciones, la fe distinta y el sacrificio verdadero serán la clave para navegar las aguas del destino. ¿Qué está esperando el corazón de cada uno de ustedes a entregarse? ¿Quién de ustedes está dispuesto a ser un verdadero testigo de Dios en este tiempo? Las palabras de David resonaron, pero había un futuro incierto en sus corazones. La verdad aún estaba por salir a la luz. Mientras la multitud callaba, una pregunta permaneció flotando en el aire. ¿Quién de nosotros permanece fiel? El eco de la duda se multiplicaba, preparando el terreno para que la soberanía de Dios revelara su plan divino. La historia de Israel estaba a punto de reformarse, y el sacrificio verdadero podría ser la clave que desataría tanto juicio como gracia. El peso de las decisiones se hacía cada vez más palpable entre los hombres reunidos ante David. Un silencio tenso se extendió como una neblina opresiva, y cada mirada reflejaba un corazón dividido entre lealtad y desconfianza. David, sintiendo la atmósfera cargada de incertidumbre, sabía que había llegado el momento de un llamado decisivo. Hermanos, habló de nuevo con voz firme. En este instante crucial, no solo debemos decidir el futuro de nuestro pueblo, sino también el estado de nuestros corazones frente al Señor. A medida que los murmullos se desvanecían, un joven guerrero dio un paso adelante, su rostro marcado por la determinación. Rey David, dijo, me siento impulsado a hablar. Reconocemos que en este tiempo hay quienes han sembrado división, pero también hay quienes han luchado por la unidad. Debemos ser claros sobre nuestra disposición a ser un pueblo del pacto. Su voz, aunque temblorosa, resonó con un fervor genuino que atrajo la atención de todos. David sintió que una chispa de esperanza se encendía en el corazón de su misión. Esto es verdad, asintió. La unidad y la verdad deben ser nuestra guía, pero también debemos enfrentar lo que nos traiciona en la sombra. Mirando a Ahitofel, captó su mirada severa. Dígame, consejero, ¿qué debemos hacer con aquellos que aún siguen aferrándose al viejo pacto? Ahitofel, tras una breve pausa, respondió con un tono grave. Rey, debemos discernir quiénes son los verdaderos aliados. En este tiempo de turbulencia, aquellos que se resisten al cambio pueden aún ser peligrosos, y periódicamente, una limpieza del corazón del pueblo será necesaria. Las palabras del consejero retumbaron en la mente de David, llevando nuevamente el eco de la verdad y el riesgo que implicaba. La multitud se aglomeró, ansiosa, como un enjambre de abejas, cada uno buscando dirección. ¿Nos uniremos en la renovación, o cruzaremos la línea hacia el rencor?, preguntó David. La resistencia de aquellos que aferraban viejas lealtades era palpable, y aún en la calidez del sol naciente, la atmósfera estaba fría con la sombra de la traición. A medida que la conversación avanzaba, la anciana que había compartido su visión con David se alzó entre la multitud. Rey David, expresó con voz temblorosa pero firme.
El tiempo de la revelación está aquí. No olvidemos que el perdón y la gracia son las lluvias que nutren la hierba del corazón. Si nos aferramos a rencores, los vientos de la desconfianza solo barrerán lo que hemos levantado. Cada palabra de la anciana caló hondo, y David sintió que el corazón del pueblo comenzaba a palpitar con un ritmo más unificado. Si alguno ha ofendido, continuó, que lo exprese ahora, y juntos busquemos la redención, para que seamos un reflejo de la luz que Dios ha llamado a ser. Las cabezas comenzaron a moverse en aprobación, mientras algunos hombres se acercaban al frente, dispuestos a confesar y buscar un camino hacia la hermandad. Pero también había murmullos de resistencia que se alzaban, culminando en una voz más autoritaria que clamaría: ¿por qué ofrecer gracia cuando la traición es palpable? La justicia debe ser servida. Con un profundo suspiro, David se sintió dividido. En su corazón palpitaron dudas. Dudas que lo llevaron a un intenso entendimiento de su propio papel en este propósito divino. Este es un tiempo de tensión en el que cada uno de nosotros debe decidir, dijo con voz apasionada. Pero el amor de Dios debe prevalecer sobre nuestra propia justicia. No somos un pueblo de rencor, somos un pueblo llamado a la esperanza. Sus palabras se elevaron en fervor entre las multitudes. Mientras los ecos resonaban, David sintió un impulso, un entendimiento de la necesidad de una respuesta sobrenatural. Que cada uno clame de su alma, instó. Que cada corazón se una en la búsqueda del perdón y la unidad. Y así, con un susurro colectivo, comenzaron a elevar sus voces en súplica. El aire se llenó con murmuraciones de arrepentimiento y promesas de unidad. Y mientras las palabras fluyeron entre ellos, el cielo se mostraba como un lienzo vasto de gracia sobre el pueblo de Israel. La obra de purificación había comenzado, pero el plan de Dios seguía entrelazado en cuanto al futuro incierto que aguardaba. Al finalizar la reunión, David retiró su mirada hacia el horizonte, sintiendo la sombra de un nuevo día asomando sobre la tierra. Remueve todo lo que se resista a este nuevo camino, murmuró en voz baja, mientras sus hombres compartían una fe restaurada antes de comenzar a marchar. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud seguía persiguiendo su alma. ¿Sería suficiente este paso hacia la reconciliación? ¿Podría el verdadero reto aún estar por venir? Esa pregunta resonó con un eco que lo llevaría a nuevos giros del plan soberano de Dios. Mientras el sol se alzaba con fuerza, David se preguntaba si la verdadera prueba de lealtad de su pueblo aún estaba por ser revelada. ¿Cerrarán algunos corazones al pacto que Dios ha establecido entre nosotros? Se preguntó mientras avanzaban hacia el futuro incierto. El reino de Israel vibraba en la tensión de la fe y la duda, aguardando el despliegue de la soberana voluntad de Dios, que aún se manifestaba en los recovecos de sus corazones.